Buenas tardes, de nuevo con ustedes, reanudamos programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Álvarez del Pino, colaborador de esta casa, ustedes lo conocen, pero hoy viene en calidad de escritor. Él es pintor, él es profesor, pero hoy viene en calidad de escritor porque el año pasado, muy reciente, en julio, presentó un libro sobre el que vamos a hablar básicamente hoy, sobre Aute, Luis Eduardo Aute, pero el Aute pintor, que ya veremos que es, digamos, casi más importante que el cantautor. Antonio, muchísimas gracias por venir una vez más a nuestro programa. A ti, Rafael, como siempre, un honor. Bueno, pues vamos a empezar un poco hablando de cómo surge la idea de... Vamos a aprovechar para enseñarlo. Está en las librerías, sí, me imagino, se puede adquirir. Sí, sí. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro sobre Aute, pintor? Bueno, pues surge, te lo explico sintetizando mucho, surge en una mesa redonda sobre Luis Eduardo Aute, un amigo común tuyo y mío, Luis García Gil, sí, que es biógrafo de Aute precisamente, sí. Él tiene un libro de Aute llamado sí. Aute Lienzo de Canciones, sí. Él ya tocaba al Aute pintor, pero él toca al Aute global, entonces él a la pintura le dedicaba un capítulo. ¿Qué pasa? Que en esa mesa redonda que se hizo en la Universidad de Cádiz se habló de que Aute tenía un libro pendiente sobre su pintura. Y sentado al lado mío estaba una poeta uruguaya, Mireia Soriano, sí. Y me dijo, Antonio, ¿por qué no lo haces tú? Esa intuición femenina, ¿no?, de las mujeres, sí. Antonio, ¿por qué no lo haces tú? Claro, a mí me sonó un poco así, primero me vino demasiado porque yo no soy conocido en el mundo editorial, yo soy conocido en el mundo pictórico, de galerías de arte, sí, pero en el mundo editorial, lo difícil que está el mundo de las editoriales, a mí me parecía un empeño imposible. Hacer un trabajo, esto es antes de la pandemia, estamos hablando, sí. Entonces hacer un trabajo aquí que luego se publicara, yo no conocía a Aute en persona, ¿qué ocurre? Que bueno, se pusieron, Luis me dijo, hombre Antonio, yo te lo presento, Mireia, yo soy muy amiga de Luis Eduardo, vas a Madrid, lo vemos, tal y cual. Llega la pandemia y Aute muere. Murió, sí, sí. Murió sí, en sí. la pandemia, en el confinamiento, sí, sí, muere. Sí, sí. Yo ya había empezado a investigar porque yo sabía de la pintura de Aute lo que podemos saber todos los que hemos escuchado al cantautor, que en la portada de los discos tiene cuadros suyos, que sí que era pintor, que pintaba cuadros y tal, pero yo no sabía la profundidad. Entonces yo empecé, en ese interín de tiempo, sí. Yo empecé a meterme en internet, a buscar cuadros de Aute pintor y tal, y yo me creía que iba a ser una especie de Joaquín Sabina, de Manolo García, que pinta un poco por distraerse, trabajos con rotulador, cosas así. No, ahí. Claro, entonces yo me di cuenta primero de la precocidad, porque él empieza a pintar con 8 años. Vamos a ir por parte, Antonio, vamos a ir por parte. Venga. Porque me lo vas a contar todo. Tú me paras. Vamos a ver, entonces surge ahí en esa mesa redonda. En esa mesa redonda me dan la idea y yo me pongo a trabajar un poco. Y te lo publica Gon, que es la editorial de Gonzalo García Pelayo. Es que quizás estaba allí también Gonzalo García Pelayo. Gonzalo estaba en esa mesa redonda, pero todavía no tenía la editorial Gon. O sea, es que se fue, da la sensación que Aute nos ha ido ayudando, porque pasé de no tener nada, de no tener posibilidad, bueno, ¿esto qué editorial lo va a publicar? Y una persona que no es conocida en el mundo de las letras, que es un pintor, pero que no se espera de él, se espera un buen cuadro, pero no se espera un libro, tal y cual. Total, que Gonzalo en ese tiempo, estamos hablando de año y medio, hace la editorial Gong, tomando el nombre de la casa discográfica Gong, que publicó varios libros, varios discos de Aute, Espuma, Templo, discos importantísimos de él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy a hablar con Gonzalo García Pelayo. Yo no lo conocía de nada. En persona. ¿Se sirve alguien de intermediario? Nada, ¿no? Yo sabía que él estaba rodando una película en Sevilla. Sí. Y fui a verlo. Fui a verlo con un amigo mío. Gonzalo ha estado aquí, muy asequible, por cierto. Gonzalo es un genio, una magnífica persona. Entonces, y sobre todo es una persona que tú le planteas un proyecto que a él le parece interesante y te dice que sí. Sí. Haz lo que quieras. Y además no te pone te da toda libertad. Total, que yo le planteé, le digo, mira, Gonzalo, yo vengo a conocerte y vengo a plantearte esta idea. Yo estuve en la mesa redonda que tú estuviste. ¡Ay, pues estupendo! Me parece una idea maravillosa. Habla con mi hermano y firmamos el contrato. Él tiene casa en Cádiz y le encanta Cádiz. Sí, él pasa parte del año en Cádiz. Ya somos muy amigos. Sí. Porque el libro nos ha unido mucho. Él me ha contado muchas cosas de Luis Eduardo. La relación, una cosa muy interesante, la relación de Luis Eduardo Aute con la Semana Santa sevillana, una cosa muy desconocida, muy desconocida. Pues ahora si quieres nos lo comenta. Sí, entonces claro, de repente ya tenía la editorial. Sí. Entonces saber que el libro iba a ver la luz ya me dio mucho impulso.
Porque ya no es lo mismo trabajar a fondo perdido sin saber si eso va a salir cuándo, que ya tener una editorial detrás que sepa que firmas un contrato y que sepas que eso que el esfuerzo que hagas va a ver la luz. Bueno, cuando empiezas a trabajar el asunto, te das cuenta lo que decías tú antes, la precocidad de esta persona, que básicamente desde muy pequeño empieza a pintar. Sí, Aute es un genio de la pintura. Yo a día de hoy ya te puedo decir que Aute es, con lo que yo ya sé hoy, Aute es uno de los grandes genios de la pintura española del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, sin duda. ¿Qué pasa? Que en España tú sabes que se lleva muy mal la polimatía, los que son polifacéticos. España, como es un país que tiende a encasillar, pues como tú hagas bien una cosa ya no puedes hacer bien más cosas, ¿no? Y como Aute fue un buen cantautor, un gran compositor de canciones y tal, la pintura se ha quedado un poco... Que ojo, que si ves el libro después, yo te pongo, en la última página te pongo todo el currículum de exposiciones de Luis Eduardo hasta después de fallecido. O sea, el libro está actualizado hasta 2022, con exposiciones de pintura después de muerto. Él estuvo en la Bienal de Venecia. Como pintor, estuvo en Arco muchos años, exposiciones internacionales, ganó premios en Italia de pintura. Sin embargo, todo eso quedaba opacado por la música. Sobre todo los años 70 y 80, que él hace giras ya enormes, ¿no? Ya es muy conocido. Entonces, pero él sigue pintando constantemente y sobre todo con un empeño enorme. Porque Antonio, él, por lo que te he leído, es un pintor torrencial, no sé cómo llamarlo. Él pinta sin descanso. Él es un artista torrencial, porque tú ten en cuenta que las obras, la poesía completa, no las canciones, las poesías completas de Luis Eduardo está publicada en Espasa Calpe y es un tomo de 1000 páginas. Quiere decir, estamos hablando, y con libros de poemas, no ya letras de canciones que aparte, sino poemas puros, la matemática en el espejo, o sea, libros que en su contexto de los años 70, la poesía de los años 70, esa es poesía experimental, muy amigo de Carlos Edmundo de Ori, muy influenciado por el postismo de Carlos Edmundo de Ori, después cineasta, tiene películas de dibujos animados con base de pintura. Un perro llamado Dolor trata sobre el perro de Goya. Vicent y el Giraluna es una metáfora sobre Vicent Van Gogh. Aute es, yo creo que de los tres cantautores de la llamamos Santísima Trinidad, ¿no? A esa Serrat, Sabina y Aute, que son la Santísima Trinidad de los cantautores. Aute, sin lugar a dudas, es el más completo. Y el que ve su arte como una cosa global. O sea, tú piensas en Joan Manuel Serrat y ha sido solamente cantautor. Un genio absoluto, histórico, pero solo ha hecho canción de autor. Toda su energía la ha volcado en eso. Y posiblemente sea el Juan Sebastián Bach de los cantautores, Serrat, ¿no? Indiscutible, ¿no? Obra maestra tras obra maestra. Pero no ha diversificado su actividad artística. No ha hecho cine, por ejemplo, no ha escrito libros, no ha pintado. Sin embargo, Aute ha hecho de todo a la vez, que es lo que interesa. Y lo interesante que yo iba descubriendo es que aunque su carrera como cantautor con giras de todo el año fuera muy intensa, su pintura no bajaba. No deja de pintar y además la calidad no baja. Y la ambición. Unos cuadros de 3 metros, unas series larguísimas, enormes. O sea, un pintor religioso, que es lo que descubrí, que Aute es un pintor religioso, que es una cosa muy desconocida. Eso lo vamos a comentar ahora. Te iba a preguntar que él, en realidad, su primer gran éxito, me parece que es Rosas en el mar, ¿no? Claro. Que la canta Maciel. Claro. Porque él ya hacía canciones. Claro, él hacía canciones, pero en plan afición. Él hacía canciones... Es que era la época de los cantautores, era la época de la canción de autor, años 60, el último franquismo, final de los 60 y los 70. Entonces, claro, es la época que cualquier persona inquieta... Tú has hablado aquí estamos hablando antes fuera de micro, con Antonio Reguera, la de grupos que había entonces, ¿no? Que algunos siguieron, otros no siguieron, pero que era una época como ahora la canción de autor está un poquito más baja, más en horas bajas, en esa época era una efervescencia total. Entonces, Aute pues escribe canciones sin ánimo de cantarlas. Es un caso parecido al de José Luis Perales, por ejemplo. José Luis Perales es un cantautor, un compositor de canciones extraordinario, pero que se hace cantante a posteriori. Él empieza a componer canciones porque le sale de dentro componerlas y resulta que es muy bueno haciéndolo. Aute compone esa canción. Es amigo de Maciel y seguramente... Lo canta entre amigos, en la fiesta de las casas. Él es muy amigo, hay una tríada muy interesante que es Sánchez, todos mueren a la vez, desgraciadamente para mí. Sánchez Dragó y Antonio Escotado. Escotado. Son amigos de Aute íntimos. Íntimos. O sea,
Antonio Escotado y Sánchez y Aute son vecinos pared con pared, pared con pared. O sea, el libro de Sánchez Dragó, Gárgoris y Abidi, famosísimo, que sale por esa época, ese libro se publica porque Aute lo lee, Dragó no tiene quien se lo publique. Y le lleva el manuscrito a Aute. Fíjate tú cómo la historia está interrelacionada. Fíjate. Aute lo lee y habla con Jesús Munarriz, que era quien le publicaba él sus poesías en la editorial Hiperión, que era una editorial de poesía. Entonces dice, mira que tengo un amigo que ha escrito esto, se llama Sánchez Dragó, este libro es muy interesante, léelo. Y Jesús Munarriz lo lee, y aunque él tiene una editorial de poesía, a fondo perdido lo publica. ¿Qué pasa? Que se encuentra con que es un éxito. Un éxito tremendo. Y remonta la editorial, total. Pero fíjate tú cómo está la cosa... Claro, porque es un grupo de amigos, de la misma edad... del mundo de la creación. Claro. Entonces Aute empieza a cantar en fiestas sus canciones, pero como curiosidad. ¿Qué pasa? Que son buenas. Son buenas. Y la gente dice, oye, pues esto está muy bien. Entonces Maciel, que estaba también empezando un poco, en esa época era joven, tal y cual, pues canta la canción Rosas en el mar con un éxito impresionante. Claro. Entonces él sigue componiendo canciones, pero no se plantea cantar. Y no se plantea cantar al principio. Después y él ya a esas alturas ha hecho aproximadamente 8 o 9 exposiciones de pintura con mucho éxito. Ten en cuenta que quien escribe de él es Agustín Sánchez Camargo, que es el crítico de arte del franquismo importante y que era íntimo amigo de José Gutiérrez Solana, ¿no? El gran pintor del siglo XX. Entonces él expone en el año 60, su primera exposición en el año 60, tiene 14 años, y Sánchez Camargo escribe una reseña en la prensa de entonces, que aparece en el libro, el recorte de prensa, diciendo que hay un genio de la pintura en ciernes. Un joven genio de la pintura. Entonces, en la primera exposición de Luis Eduardo Aute, ya los críticos de arte del momento, de los años 60, ya se dan cuenta que es un genio de la pintura que está por venir, ¿no? Que hay ahí una cosa importante. Antonio, ¿cómo evoluciona la pintura de Aute? ¿No evoluciona? No. O sea, él tiene unos temas... ¿Cuáles son las características de esa pintura? Pues mira, los temas principales de Aute, tanto en canción de autor como en pintura, son la relación del sexo y la religión. Es muy curioso. Yo digo, hay una frase que por lo visto a muchos amigos le ha gustado mucho, que Aute es un teólogo del sexo. Él ve en la pintura religiosa el éxtasis místico, él lo identifica con el orgasmo. Por ejemplo, él siempre pone el ejemplo de que Miguel Ángel Buonarroti, cuando pinta la Capilla Sixtina, pinta un montón de hombres desnudos, porque él era homosexual. Él también pone el ejemplo del éxtasis de Santa Teresa de Bernini, que Teófilo Gautier, el poeta francés, es el primero que ve un orgasmo ahí, ¿no? Entonces él cree que éxtasis místico y orgasmo sexual son cosas parecidas, es salir del yo, salir del cuerpo. Entonces él explora esa visión, tanto en su canción como en su pintura. ¿Qué es lo interesante de Aute? ¿Qué es lo genial? El dominio que tiene de todos los lenguajes. Porque escribir una canción y pintar un cuadro son actividades distintas, con oficios distintos. Él domina todos los oficios, domina el oficio pictórico, que va avanzando con el tiempo, y aprende a dominar la canción. Entonces, claro, es un hombre, dice tú, bueno, un genio total en el sentido de que es un poeta porque sabe escribir poemas, es un cantautor porque aprende a escribir canciones, y es un pintor porque va aprendiendo a pintar con el tiempo. Con lo cual, lo impactante de Aute es cómo domina lenguajes tan diversos. Antonio, tú comentas que en una ocasión va a Sevilla, no sé si con Gonzalo García. Sí, el año 1970. A la Semana Santa. Sí. Y esto, él no es creyente, pero le impacta, y esto se refleja luego en su pintura. Le pasa como le pasa al arquitecto catalán Óscar Tusquet, que tiene una frase muy buena, dice: yo soy ateo, pero todos los domingos de Ramos voy a Sevilla y me convierto. Luego vuelvo a Barcelona y dejo de creer. O sea, que a ellos le impacta la Semana Santa como elemento, como performance artístico-religiosa que no pasa en ningún lugar del mundo. Efectivamente. O sea, es una comunidad andaluza que se vuelca durante una semana en los misterios pascuales, desde un punto que Aute ve lo espiritual y lo carnal. Porque claro, la Semana Santa no es solo religiosa, también es convivencia de amigos, también es bares, también es salir, también es tomarte una cerveza, también, o sea que hay una mezcla ahí entre eros y tánatos, que es lo que a él le impresionaba muchísimo. Entonces él encuentra en la Semana Santa de Sevilla todo lo que él llevaba años pensando, lo encuentra materializado ya. Entonces eso a él lo deja loco, y vuelve durante muchos años a la Semana Santa de Sevilla y hace un disco que se llama Pasión, y una exposición de pintura llamada también Pasión.
en el que los que conocemos la Semana Santa de Sevilla bastante bien, yo sé identificar en los cuadros, aunque el lenguaje sea muy moderno y tal, yo sé identificar la imagen que lo ha inspirado. Yo veo el Cristo de la Quinta Angustia cuando pinta un descendimiento, veo el brazo así, veo las vendas por el pecho, aunque él después haga un lenguaje cubista, picasiano, pero yo sé ver como conocedor de la Semana Santa de Sevilla, y a ti también te ocurre, cuando tú veas los cuadros con tranquilidad, tú vas a saber ver qué imágenes. A mí me dijo Gonzalo que le impactaba mucho Santa Marta, que iba detrás de Santa Marta corriendo, que le impactaba mucho el Gran Poder, dice que con el Gran Poder iba siguiéndolo detrás, que no se perdía la recogida del Gran Poder por la mañana, que a él eso le parecía, eso famoso, ese típico tópico, ¿no?, de cuando se recoge el Gran Poder, los pájaros empiezan a sonar en la Plaza San Lorenzo. Eso, claro, eso a cualquier persona sensible lo inunda. Le impacta. Claro, y a usted es pura sensibilidad. Antonio, yo sé que no quieres hablar ahora, que no te encasilles mucho en Semana Santa, pero, pero viene a pelo. Hablando del Gran Poder... Sí, viene a pelo, viene a pelo. Sí, porque me acuerdo de que en el 2022, me parece que fue, precisamente el Gran Poder, hiciste 33, la edad de Cristo, sí. Hice una exposición en la Diputación de Sevilla. Cuéntalo. Hice una exposición en la Diputación de Sevilla, en el que pinté 33 veces la cabeza solo de el Gran Poder, con variaciones. Entonces yo estructuré la exposición en 3 partes, y una era la evolución que había tenido el Gran Poder como imagen, que yo reflexionaba mucho en la frase de Goya esa de que el tiempo también pinta, cómo ha ido cambiando la escultura a lo largo de los siglos, desde que la termina Juan de Mesa en 1620, o la policromía, o lo claro, que sea. Como ha tenido restauraciones desacertadas, restauraciones que le han producido daños, o sea que el Gran Poder que nosotros vemos ahora no es exactamente el que terminó Juan de Mesa en 1620, entonces eso, ahí había una reflexión de cómo una obra de arte va cambiando con el tiempo más allá de lo que haga el autor, ¿no? Que eso para cualquier autor es una cura de humildad también. O sea que por mucho esfuerzo que tú pongas, la obra va a cambiar al margen de ti. Esa era una primera reflexión que yo trazaba ahí. Y otra era cómo utilizar los elementos de la pintura contemporánea para representar una escultura del barroco sevillano del siglo XVII. Entonces yo ponía un fondo amarillo limón, y después metía la cabeza, después imitaba a frescos de Pompeya, y ponía la cabeza en mitad de los frescos de Pompeya, y jugaba, esa parte se llamaba la piel del tiempo. La primera parte se llamaba la piel de Dios, que yo hacía una evolución en cuadros de cómo fue la imagen desde 1620 a la actualidad, con la última restauración de los hermanos Cruz Solís, y la segunda yo jugaba estéticamente con él de una manera muy distinta. Antonio, tú vas a dejar, o ya lo has dejado, un cuadro de los 33... El más grande. El más grande, el último final. Allí, que se expondrá en el futuro, me imagino. Sí, el último final. Ese cuadro no estaba previsto. Este cuadro no estaba previsto, pero cuando yo terminé toda la exposición, mi novia me dijo: Antonio, esta exposición la tienes que terminar arriba. No puede ser una exposición plana, tienes que terminar con un cuadro final que redondee todo. A las mujeres conviene hacerles caso, porque suelen tener razón la mayoría de las veces. Entonces yo lo pensé y digo, es verdad. Entonces me planteé un cuadro más grande que los anteriores, en el que yo ya hacía todo lo que había aprendido en el proceso de los 32 cuadros anteriores, técnicamente lo redondeaba ya en ese cuadro final, ¿no? Entonces hay que decir que la Junta de Gobierno vino a la inauguración de la exposición en la Diputación, y con ese cuadro se quedó absolutamente alucinado, les encantó. Entonces yo pensé que ese cuadro tendría que estar allí, lo tendrían que tener ellos. Entonces en ese momento me planteé yo donarles el cuadro, regalarles el cuadro, porque me pareció que, bueno, que era el cierre de la exposición definitiva. Algunos cuadros se vendieron, entonces pues a mitad del camino, otros no se han vendido, los tengo yo, y ese cuadro grande, dije yo, oye, pues interesante que pase al patrimonio de la hermandad, que tiene cuadros de mis maestros. Pues claro, ahí está, en la Basílica está el Vía Crucis que pintó Antonio Agudo, que es mi profesor de pintura de las facultades de Sevilla. Hay carteles de Carmen Lafón, hay carteles de Daniel Bilbao, o sea que a mí también me apetecía como pintor. ¿Están expuestos allí los de Carmen Lafón? Sí, bueno, el de Carmen Lafón me dijeron que estaba en la Casa de Hermandad, porque cuando yo entregué el cuadro, es que hicieron una ceremonia. No lo vi en la, ¿cómo se llama? Sí, el transepto, ¿no? La girola, ¿no? Que tiene de que tú subes a besarle el pie y baja, ¿no? Allí está el de Daniel Bilbao, está en los cuadros de González de la Calle, allí hay varios cuadros, pero la verdad que allí hay poco espacio, porque está el Sagrario, no sé cuánto. Entonces ellos han quedado en que me van a llamar porque quieren consensuar conmigo el sitio donde lo van a colocar, porque ellos, el cuadro es la cabeza solo del Cristo, tamaño, o sea, la nariz del Cristo mide 1 metro, solo
¿no? Es un cuadro enorme. Entonces ellos quieren que el cuadro se vea con distancia. Entonces me dijeron que iban a estudiar el lugar, es muy estrecho. Claro, dónde va a ir, quieren contar conmigo para eso. Hombre, yo le dije, mira, el cuadro es vuestro, lo podéis poner a donde queráis. Pero tuvieron el detalle, no, nosotros contamos contigo si tú estás de acuerdo para que se vea bien de distancia. Total, que para mí es un honor que el cuadro esté allí, primero porque es un cierre lógico de la exposición, que una huella, y sobre todo porque, hombre, estar donde están mis maestros pues no deja de ser un honor, ¿no? Claro. Y una satisfacción muy grande, y sobre todo no queda muy mal, porque eso también es una cosa que se plantea uno, que el cuadro esté a la altura de tus profes. Es interesante también, que no se vea muy por debajo. Antonio, la Hermandad del Gran Poder tiene una cierta tradición de, no sé cómo decirlo, de hay gaditanos, ahí, ¿no? Bueno, el Beato Diego es el más conocido, el Beato Diego de Cádiz es el que potencia la devoción del Cristo en el siglo XVIII-XIX, principio del XIX. O sea, el Cristo del Gran Poder no tiene la devoción. Juan de Mesa lo hace para el convento del Valle, un convento que hoy en día es la iglesia de los gitanos. Sí. En el siglo XVII era el convento del Valle, y él lo hace para ese convento, y la imagen durante todo el siglo XVII y 18 la imagen no tiene la devoción que tiene ahora, y Juan de Mesa se olvida, el personaje, su maestro Martínez Montañés lo ensombrece, y la figura de Juan de Mesa desaparece de la escena, y es el Beato Diego. En las predicaciones ya la hermandad a finales del siglo XVII se traslada a San Lorenzo, a la iglesia, ¿no? La basílica del siglo XX. Del siglo XX. Se traslada a la iglesia de San Lorenzo, y ahí en los cultos cuaresmales predica el Beato Diego de Cádiz con tanta fuerza que llama a la devoción de la imagen, y la imagen empieza a coger devoción. Tanto es así que... ¿Y el carisma viene desde entonces? Sí. ¿O es porque el carisma de ahora es espectacular? Sí, no, hombre, claro. Hombre, está el debate si una imagen religiosa, la devoción la tiene la calidad artística. Yo pienso que no. Porque hay imágenes con muchísima calidad artística que no tienen una gran devoción. Y al revés. Imagen que no tienen una gran calidad artística que tienen muchísima devoción. No vamos a dar nombres para no molestar a los creyentes, pero que todo el mundo lo sabemos. Imágenes con muy poca calidad artística que tienen una devoción descomunal, y obras maestras de la escultura que pasan sin pena ni gloria por la hermandad, por lo que sea, por mil historias. Entonces ellos tienen allí una escultura del Beato Diego. Sí. En la iglesia. En el transepto tienen una escultura del Beato Diego en homenaje al gran rehabilitador, el que revitaliza la devoción del Gran Poder. Y el que comisarió tu exposición fue José Joaquín León, ¿no? Pregonero de la Semana Santa de Sevilla este año. Fíjate tú cómo el círculo ahí hablamos antes de auto escotado. Al final la vida es un círculo, una tela de araña, ¿no? Sí. Es una tela de araña. Es lo que yo he aprendido con los años, aunque yo todavía no sea mayor, pero ya me voy dando cuenta de las cosas. Yo pensaba que la vida era una cosa lineal. No. Y te das cuenta que la vida es una cosa así, que se va expandiendo. Y Antonio, se nos está acabando el tiempo. Siempre nos pasa, Rafael. Entonces, no sé si quieres... si te quedan cosas, me imagino que te quedarán muchas por hablar, claro. Pero no sé de cuánto disponemos. No te preocupes, ya por lo menos hemos hecho un resumen. ¿No? Claro. Bueno, el libro se presentó. ¿Dónde se presentó el libro? Se presentó en Cádiz, en la Fundación Ori. Sí. Dada la relación que tenían Ori y Aute, la Fundación Ori que me enseñó 2 dibujos de Aute. Un dibujo fantástico de Aute de tema mitológico, y un retrato de Ori dibujado por Aute, curiosamente, que cuando yo me puse en contacto con ellos me los enseñaron, y se presentó allí en la calle Ancha, creo que número 17, no recuerdo bien. Eso fue en julio. En julio se presentó el libro en Cádiz, y en septiembre se presentó en Madrid, en la Casa del Libro de la Gran Vía, que estuvo conmigo Miguel Aute, que es el hijo mediano de Luis Eduardo, que estuvo muy implicado conmigo, ahora somos amigos y tal. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no presentas el libro conmigo? Y para que fuera un poco también, él daba un poco así la familia, ¿no? Claro, que la familia estaba un poco apoyando y estaba de acuerdo con la idea del libro, que para mí eso ha sido también muy importante. Claro. Que la familia... ¿Qué pasa? Que yo y todos me dicen lo mismo, es una pena, ¿no? Que Luis Eduardo no lo haya vivido. Dice, Antonio, si el libro lo hubieras hecho con mi padre vivo, el libro sería el doble de gordo. Claro. Porque mi padre se hubiera volcado contigo. Claro. Dice, primero por tu interés, y segundo porque él tenía esa espina clavada de que como pintor no había sido reconocido. Y entonces, claro, el libro, lo interesante que puede llevar a tener es que es un pintor escribiendo de otro.
Claro, que es un libro caliente. Sí. No es un libro de historiador del arte más de archivo, más de fecha, más de datos, sino que yo intento escarbar en la técnica, explicar los materiales que utiliza, explicar cómo pinta un cuadro, cómo pinta otro, qué pintó, con qué pintores se le puede poner en contexto. Entonces, los pintores yo creo que a veces debemos de escribir un poquito más de pintura, porque en el fondo somos lo que la hacemos. Claro. Entonces hemos delegado a que escriban los historiadores del arte, pero después yo creo que nosotros de vez en cuando, sin pasarnos a lo mejor tampoco, pero de vez en cuando debemos de escribir sobre otros pintores, porque en el fondo somos los que estamos 8 horas diarias pintando. Ha habido un trabajo importante de recuperar, buscar cada cuadro, porque con una obra tan intensa habrás tenido que... y que Aute regalaba, o sea, yo he hablado mucho con Miki y yo le digo, Miki, el catálogo razonado de obras de tu padre es imposible de hacer, porque Aute regalaba muchísimo. Aute estaba aquí, te hacía un retrato y te lo regalaba. Entonces es imposible saber quién tiene cosas de Aute. Claro. Sabemos lo más gordo, lo más grande. Aute vendió mucha pintura también, pero sabemos lo más grande. Pero Aute tiene, por ejemplo, a mí me gustaría sacar un segundo libro del dibujo, porque Aute es uno de los grandes dibujantes españoles del siglo XX, en cantidad y en calidad. O sea, una cosa que ahora se lleva mucho, que es el dibujo a bolígrafo, eso lo inventa Aute y le llama boligrafías, que es un nombre precioso. Aute como juego de palabras también, claro, como era un gran maestro también, creando juegos de palabras, y él hacía dibujos a bolígrafo, ahí aparecen unos cuantos que se llaman boligrafías. El tema de Los Ángeles, como Aute pinta el tema de Los Ángeles, que me parece que es un tema al que él le dedicó muchísimo tiempo, porque uno de sus pintores favoritos era Fray Angelico, ¿no? Y Los Ángeles del Renacimiento italiano. O sea, aquí podemos estar hablando 3 días, horas. Rafael. Bueno, pues Antonio, un personaje inacabable. Nada, que ya hablaremos en otro momento, muy interesante como siempre. Muchas gracias a ti. De tenerte aquí como siempre. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, pues nada, a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí de nuevo y hasta el próximo programa.